Vamos a adentrarnos en una historia, pero una historia de las que te dejan pensando. Es un relato personal, muy potente, sobre un supuesto encuentro interdimensional que ocurrió hace nada, en 2021. La verdad es que es una de esas experiencias que te hacen replantearte todo, ¿no? Los límites de la conciencia, qué es real y qué no. Pero para pillar bien la importancia de lo que pasó, hay que entender el contexto. El punto de partida es clave. Hassel, la protagonista de esta historia, pues no estaba pasando por su mejor momento, para nada. Estaba metida en una depresión bastante gorda y esto es súper importante para lo que viene ahora, en plena crisis de fe. O sea, un estado de vulnerabilidad total, tanto emocional como espiritual. Y es justo ahí, en ese momento tan bajo, donde empieza todo. Y todo arranca en un sitio que a muchos les sonará, un sueño. Pero ojo, no era un sueño normal y corriente, era un sueño lúcido. Ya sabéis, de esos en los que eres perfectamente consciente de que estás soñando. El tema es que muy pronto se iba a dar cuenta de que aquello era otra cosa. Claro, al principio ella sentía que tenía el control de la situación, como en cualquier sueño lúcido, ¿no? Era consciente de que todo era un sueño y se puso a interactuar con la gente que había por allí. En plan, oye, que sepáis que no sois reales, que sois producto de mi imaginación, como para reafirmar su poder sobre ese mundo onírico, por así decirlo. Pero de repente aparece alguien que lo rompe todo, una figura que no cuadraba. Era una chica joven, con un aspecto muy particular, la piel súper blanca, unos ojazos azules muy claros y el pelo tan rubio, que era casi blanco. Hassel sintió al instante que esa persona no encajaba, no era como los demás, no parecía una creación suya. Y aquí, justo aquí, es donde todo da un vuelco de 180 grados. Hassel intenta hacer lo mismo que con los otros, decirle que es parte de su imaginación, y la chica le responde con una tranquilidad pasmosa, le dice: «No soy parte de tu imaginación. Soy una viajera que visita diferentes dimensiones». ¡Boom! Imaginaos en shock. Esa frase lo cambia absolutamente todo. Ya no estamos hablando de un sueño lúcido. Esto era un encuentro en toda regla. Fue entonces cuando Hassel empezó a fijarse de verdad en el entorno y se dio cuenta de lo rarísimo que era todo. No se parecía en nada, pero en nada, al mundo que conocía. Los colores eran distintos, como alienígenas, veía criaturas que jamás había imaginado, y la ropa que llevaba la gente era totalmente desconocida. Todo esto no hacía más que confirmar esa sensación. No, desde luego, que no estaba en un sitio creado por su mente. Bien, pues pasamos a la siguiente fase de la historia. Una lección en el cosmos. Y es que el encuentro empieza a transformarse. Ya no es solo algo raro y desconcertante, sino que se convierte en una especie de lección espiritual, muy profunda. Una lección que además iba a dar de lleno en el clavo de la crisis existencial que ella estaba sufriendo. Y la cosa se pone tensa, ¿eh? De repente aparecen unos extraños seres de luz roja que empiezan a perseguirlas. La situación se vuelve peligrosa. Así que para escapar, la viajera coge a Hassel y se la lleva a un lugar seguro. ¿Dónde? A un vacío total. Un lugar oscuro, silencioso, que recordaba al espacio profundo, al cosmos. Un sitio sin nada, sin distracciones. El escenario perfecto para lo que estaba a punto de descubrir. Y ahí, en medio de esa nada inmensa, de esa quietud cósmica, Hassel se arma de valor y lanza la pregunta. La pregunta del millón, la que estaba en el mismísimo centro de su crisis. ¿Existe Dios? Se lo pregunta así, a bocajarro, a la viajera. La respuesta que le dieron, no fue un sí o un no, fue mucho más allá. La viajera le explicó que eso que llamamos Dios no es como nos lo han pintado, ¿no? Un señor con barba en el cielo juzgando a todo el mundo, no. Es algo mucho más profundo, más abstracto. Lo llamó energía creadora, una especie de fuerza universal que está presente en todo, absolutamente en todo, dentro de cada persona, en la naturaleza, en cada átomo del universo. Y con esta idea nueva de lo que es Dios, le llegó también el mensaje clave, el secreto de la existencia, por así decirlo. Según esta viajera, la clave no es seguir unas reglas o unos ritos. Es algo mucho más sencillo y a la vez más difícil. Vivir en amor, quererse, querer a los demás. Ese, le dijo, es el verdadero sentido de todo. Vale, después de esta revelación tan heavy, parece que el encuentro termina. Pero la experiencia no ha hecho más que empezar. De hecho, ahora viene para mí la parte más alucinante, el viaje de vuelta a casa, el regreso al mundo físico. Y es que aquí la historia se pone de película. La viajera le pone las manos en la cabeza a Hassel y ¡zas! Siente cómo empieza a caer, a descender a toda velocidad desde ese espacio vacío. Y de repente se encuentra flotando encima de su propia casa, viéndolo todo con una nitidez increíble. Entra, ve a su marido, a su bebé, durmiendo tranquilamente. Pero cuando se acerca a su cama, ve algo que la deja totalmente helada. En su lado de la cama, junto a su marido,
Había alguien. Pero... ¿quién? Era ella, era su propio cuerpo. Hassel se estaba viendo a sí misma desde fuera, durmiendo en su cama. Estaba teniendo lo que se conoce como una proyección astral, una experiencia extracorporal. O sea, el clímax total de una vivencia que ya era, bueno, increíble. Y justo después de verse, ¡pum!, vuelve a su cuerpo y se despierta de golpe, súper sobresaltada. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Porque ahora viene la prueba de fuego, el momento de la verdad en el que todo lo que había visto tenía que enfrentarse a la cruda realidad. Y esto, de verdad, es lo que pone los pelos de punta. Hassel se acordaba de detalles súper concretos que había visto mientras flotaba por su casa. Las chanclas de su marido tiradas de cualquier manera al lado del sofá. Su propio maquillaje que estaba desordenado sobre la cómoda. Vio a su perra durmiendo en su sitio de siempre. E incluso la postura exacta que tenía su bebé en la cuna. Pues bien, se levantó de la cama, fue a comprobarlo todo, y cada uno de esos detalles, cada uno, coincidía a la perfección. 100%, no había ni un solo fallo. La correlación entre su visión astral y la realidad física que comprobó al despertar fue total, absoluta. Para ella, esto fue la prueba definitiva, la confirmación de que no había sido un sueño, había sido real. Por eso este relato se cuenta a menudo como un ejemplo muy potente, ¿no? Un ejemplo de cómo la consciencia, quizás en momentos de crisis muy profunda, es capaz de explorar otras realidades. Y no solo como una anécdota paranormal, sino como un posible mecanismo para encontrar respuestas, para encontrar al final sanación espiritual. Y con esto cerramos el repaso a esta historia tan increíble, que nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Es posible? ¿Es posible que la conciencia humana pueda viajar, explorar otras realidades para sanarse? La experiencia de Hassel, desde luego, nos hace pensar que la respuesta quizá esté ahí fuera, o, quién sabe, quizá mucho más cerca, dentro de cada cual.